Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Los medicamentos de altos costos y la seguridad social. Oyendo en el día de ayer una entrevista que le hiciera la periodista Edith Feble en el programa El Día a una señora de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monteplata, que padecía cáncer de hueso. Es lastimoso, es doloroso oír la debilidad, la impotencia con que esa señora relató la situación que pasó. Esa señora que se tenía que trasladar desde Sabana Grande de Boyá al Distrito Nacional en busca de que lo supliera el programa de medicamentos de alto costo, la supliera de los medicamentos que necesitaba para aliviar su situación de dolor, su gran calamidad que estaba padeciendo por esa enfermedad catastrófica. Pero no solo que la hacían trasladarse, sino que se burlaron de ella, porque le pedían que llamara constantemente al programa de medicamentos de alto costo y nunca un empleado o una empleada le tomó la llamada. Nunca pudo hablar con un representante de ese programa y gastaba todo su dinerito comprando tarjetas telefónicas para llamar y nunca lo logró. Pero además cuando se trasladaba, aún se burlaban más, porque tampoco, siempre la pusieron en espera y nunca pudo conseguir esos medicamentos para aliviar su grave situación de salud. Eso es una burla del programa de medicamentos de alto costo a través del Ministerio de Salud Pública y del gobierno. Y eso ha ocurrido con muchos pacientes. No es la primera que el programa El Día entrevista, son varios casos que ha dado a conocer en ese mismo nivel. Que es un programa periodístico que está ejerciendo una labor no solo periodística, sino humanista, como debería ser todo el ejercicio periodístico en la República Dominicana, que no es así. Pero hay algunos contados programas y sobre todo la periodista Edith Feble, directora del programa El Día, y su valioso equipo y eficiente equipo que la acompaña, que ejercen una labor no solo periodística, sino humanista, de identificación con los problemas ajenos, de identificación con el dolor humano, que debería ser siempre así. La solidaridad se debe ejercer desde cualquier espacio que estemos trabajando en nuestro país. Pero realmente es una burla, porque si es una dejadez, si es un descuido o una irresponsabilidad de los funcionarios que están al frente del programa de medicamentos de alto costo, es grave. Pero es aún más grave si el ministro de Salud Pública y el presidente Luis Abinader tienen conocimiento de que eso se da y no lo corrigen. Pero es que las instituciones públicas, el gobierno en sentido general debería tener conocimiento de cómo funcionan las instituciones públicas en nuestro país, de cómo funcionan los diferentes ministerios y departamentos del Estado con relación a la labor que deben rendirle a la población. Y sobre todo a esa parte más vulnerable, más débil, que son los pacientes que requieren de medicamentos de alto costo, que son realmente muy costosos y que no cualquiera puede cubrir los gastos de esos medicamentos. No cualquiera puede adquirirlo, precisamente por eso, por el alto costo que conlleva. Eso es una burla, es una lástima lo que ocurre con muchos de esos pacientes y lo que ocurrió con esa señora, que removía hasta la fibra más insensible de cualquier ser humano a ver la impotencia, la debilidad de su relato por la situación que tuvo que pasar y no poder resolver su problema. Porque ese programa de medicamentos de alto costo nunca, siempre la mantuvo en espera y nunca le consiguió los medicamentos que ella con tanta urgencia necesitaba. Eso es lamentable. Ojalá el gobierno corrija esa situación y que el programa de medicamentos de alto costo realmente funcione a favor de esa parte más débil, más vulnerable de nuestra población. Eso es lamentable que siga ocurriendo en la República Dominicana. En otro orden, más de 160,000
indocumentados haitianos deportados el año pasado. Eso dijo la Dirección Nacional de Migración, de que el año 2023, el año pasado, deportó más de 160.000 indocumentados haitianos. Lo dicen con bombos y platillos en alta voz, cuando no tienen calidad moral para decir. ¿Por qué no tienen calidad moral? Porque cuando la Dirección Nacional de Migración deporta más de 160.000 indocumentados haitianos, le abren las puertas para que esa mafia de criminal, de tráfico humano, entre más de 200.000 una semana después, pero cobrándole una suma más elevada de dinero. Esa mafia que todos los gobiernos, que el gobierno de Puerto Mejía, de Leonel Fernández, de Danilo Medina, y lo sigue haciendo el gobierno de Luis Abinader, ha permitido que crezca a las anchas y se enriquezca, que consiga muchos millones, que se han convertido en multimillonarios, trayendo al territorio dominicano cientos de miles de indocumentados cada año, pero por un costo muy elevado. Por eso, cuando deportan más de 160.000, una semana después entran más de 200.000, pero por un costo más elevado, cobrando mucho más dinero a cientos de miles de documentados haitianos que vienen a trabajar, que andan en busca de comida para mantener a su familia. Pero que esa mafia que está de aquel lado y de este lado se enriquece, y que todos los gobiernos saben dónde está, cómo funciona y quiénes la integran. Saben que la integran funcionarios del gobierno, funcionarios de migración, cónsules, grandes empresarios y altos oficiales militares, para hacerse multimillonarios con ese tráfico humano, cobrando alta suma de dinero, para traer, repito, cientos de indocumentados haitianos al territorio dominicano. Y por eso no tiene ningún sentido esa deportación, porque ellos tienen primero, para tener, sobre todo el gobierno de Luis Abinader, calidad moral para hablar, deben desmantelar primero esa peligrosa mafia de tráfico humano que lo trae aquí enriqueciéndose a costa de explotar la miseria haitiana. Eso es la verdad. Y digo sobre todo el gobierno de Luis Abinader, porque el presidente Luis Abinader ha usado mucha bravacunería, hablando de deportación de indocumentados haitianos, pero ni los falsos patriotas, los que ejercen el falso patriotismo en la República Dominicana, ni el presidente Luis Abinader han tocado nunca en su discurso el desmantelamiento de esa mafia criminal, que todo el mundo, repito, sabe dónde están y quiénes la integran, pero miran para otro lado para permitir que se sigan haciendo ricos a costa de explotar esa miseria haitiana, y que sigan trayendo a las anchas, sin que nadie los frene, cientos de miles de indocumentados, porque le están permitiendo que esa mafia se haga rica, que consigan mucho dinero en dólares, explotando esa miseria haitiana con ese criminal tráfico humano. Esa es la verdad. Pero nadie lo toca, porque es más fácil perseguir y deportar indocumentados mientras le permiten que la policía y la llamada Dirección de Migración, con personas ahí sin ninguna preparación, que salen como paleros a la calle a quitar el dinerito que se ganan los haitianos trabajando en la construcción, para que lo deporten y luego traigan una cantidad mayor. Eso es lamentable. Y en el día de ayer se vio que en Cristo Rey, esa mafia de la Dirección de Migración perseguía a un haitiano que tenía una visa, pero que se le había vencido, y que él con mucha razón corrió para tratar de no ser apresado, pero se violaron derechos fundamentales de la gente. Salieron un grupo de motoristas a lanzarle piedras y pedradas a la policía, a migración, defendiendo a ese haitiano. ¿Por qué se violaron derechos de la gente? Porque ese haitiano, con mucha razón, penetró a un colmado tratando de no ser apresado y salvarse de la Dirección de Migración, y esa Dirección de Migración, sí, ilegalmente penetró a ese colmado a sacar ese haitiano de allí. Y hubo disparos al aire, un enfrentamiento con personas del pueblo que defendían a ese haitiano. Porque la Dirección de Migración salen como palero, como un dictador que es el que dirige esa mafia de migración, a perseguir, a quitar el dinerito que se ganan en la construcción a esos haitianos. Y eso es una violación a los derechos humanos. Y después salen los falsos patriotas y algunos personeros de gobierno a decir que quienes denuncian, hacen esa denuncia, están haciéndole daño a la República Dominicana. Por eso es una realidad que se violan derechos de haitianos
y de dominicanos, porque no existe una real dirección de migración, sino una mafia que sale en busca del dinerito que se ganan esos trabajadores haitianos. Señores, pues en otro orden, la ADP. La ADP en Santiago suspendió la docencia en el día de hoy y mañana viernes, porque el ministro de Educación no ha nombrado el personal docente necesario, pero sobre todo porque no se ha nombrado el personal de consejería, es decir, el personal de limpieza, porque profesores y profesoras tienen que dedicarse, además de la docencia, a limpiar las aulas, los pasillos y los baños de muchas escuelas, porque ¿dónde está el dinero del 4%? Ese dinero del 4% que decían en el gobierno de Danilo Medina que había dinero de más. Y ni siquiera se han construido las escuelas necesarias, ni se ha nombrado a miles de muchachos y muchachas que han estudiado educación en las diferentes universidades y que están sin empleo, exigiendo un nombramiento en las escuelas públicas, pero el ministro de Educación, Ángel Hernández, no da respuesta. Debería decir dónde está el dinero del 4%, el gobierno debería esmerarse en darle esa explicación a la población, porque niños, niñas, adolescentes siguen perdiendo docencia. El profesor Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, decía ayer que suspendían la docencia por el día de hoy, jueves y mañana viernes, hasta para que el gobierno, como un método de presión, para que el gobierno nombre suficiente personal docente, pero sobre todo personal de limpieza. Esto es una lástima que sigue ocurriendo todavía, que no se nombre personal necesario de profesores y de limpieza, y que los niños, niñas, adolescentes sigan perdiendo docencia, porque los hijos de los de escasos recursos están obligados a mandar sus hijos a las escuelas públicas. Pero el gobierno no le da respuesta a la población. El ministro Ángel Hernández debe decir dónde está el dinero del 4%, o de lo contrario, por qué no se nombra los profesores necesarios y el personal de limpieza, para que los niños de los pobres no sigan perdiendo docencia en la República Dominicana. Eso sigue siendo otra vergüenza que el gobierno debe darle una respuesta a nuestra población, sobre todo a la población de menos recursos económicos, para que los niños y niñas y adolescentes no sigan perdiendo docencia en la República Dominicana por irresponsabilidad del gobierno.